obligatorio este año. Ujú. Este año entiendo que vieron primero lo que son contratos obligatorios, proporcionales y no proporcionales, y hoy estamos viendo el tema de reaseguro facultativo. Eh, eso nos facilita mucho más las cosas, aunque de todas maneras pues tengo que hacer un repaso muy rápido del tema de los reaseguros proporcionales, porque pues el reaseguro facultativo normalmente interactúa de una forma muy cercana con las capacidades automáticas de las compañías de seguros. Eh, bien, antes de empezar, ayer, antes de mediodía, les envié un link para acceder al material que vamos a utilizar hoy. Espero que todos lo hayan podido descargar y lo tengan disponible en la medida que pues, se va a utilizar acá mucha parte de ese material. Y también, pues allí está la presentación, la cual pueden ir siguiendo. Voy a pedir disculpas de antemano porque entre ayer y hoy hice algunos cambios en la presentación. Entonces, si ya la habían bajado, eventualmente lo que voy a presentar acá tiene unas diferencias, pero es cuestión de volver a acceder al link y volver a bajar ese archivo de la presentación. Eh, antes de seguir adelante, quisiera saber si alguien tuvo algún inconveniente para acceder al material y descargarlo. Aparentemente no. Ok, listo. No hay nadie que se haya quejado. Entonces entiendo que todo el mundo lo descargó y lo tiene totalmente accesible. Pues el reaseguro facultativo, digamos que fue la primera forma de reaseguro, en la medida que cuando inició las todas las transacciones se hacían era riesgo a riesgo. Y esa es la característica principal de los reaseguros facultativos. En la medida que se fue desarrollando después, ya se fueron asegurando carteras y dando coberturas automáticas, pero al empezar simplemente se reunía un grupo de personas en la parte marítima eh, y entre ellos se colaboraban y se comprometían a apoyar a alguien que pudiera sufrir una pérdida de su viaje. Y entonces, de antemano, antes de iniciar el viaje, se definían las responsabilidades de cada uno en caso de que ocurriera algo. Y así nace, de hecho, el reaseguro, que luego evoluciona y ya pues se crean compañías de reaseguro profesionales. Se crea también el sistema Lloyds y todo esto y que hacen hoy el reaseguro profesional que conocemos y pues el cual es hoy en día absolutamente básico para desarrollar cualquier actividad que implique riesgos. Y definitivamente dudo mucho que haya actividades que no tengan riesgos. Empezamos entonces a trabajar con base en la presentación. Voy a compartir pantalla. Por favor, si alguien tiene alguna inquietud, no dude en interrumpirme. Es importante para acá, para el éxito de estas 3 reuniones, que haya una buena interacción con ustedes para poder absorber la mayor cantidad de dudas posibles.
Caramba, 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 caramba. Perdón, perdón un momentico. Mm, Listo. Bien. Esta es la presentación sobre la cual vamos a estar trabajando. Primero que nada, pues ese es programa que está planteado. Básicamente tenemos 7 secciones. La primera es, voy a contarles qué hay en el material. La segunda, vamos a hablar de aspectos generales del reaseguro, donde, como les digo, vamos a hacer un rápido repaso de lo que es el reaseguro proporcional y no proporcional automático. Y luego ya entramos en materia en lo que es el reaseguro facultativo, donde vamos a ver sus principales características, forma de operar, etcétera, etcétera. Eh, Les contaré cómo es el proceso del reaseguro facultativo. Me imagino que muchos de ustedes están familiarizados con él y eventualmente inclusive para muchos podrá ser el día a día de cada uno. Así que aquí si alguien quiere apoyar o aportar algo adicional, será bienvenido. Y luego ya entraremos a ver las diferentes formas de reaseguro facultativo, como es el proporcional y el no proporcional. Mediante ejercicios vamos desarrollando, vamos analizando cómo se comporta la responsabilidad de los reaseguradores, cómo se reparten las primas, cómo se reparten los siniestros, el cálculo de comisiones, etcétera, etcétera. Finalmente, en la última sección vamos a ver también una aplicación del reaseguro facultativo, que es cuando en un negocio determinado el asegurador requiere un reaseguro que le cubra diferencias eh, eh, que pueda tener con su reaseguro tradicional frente al riesgo suscrito. Y vamos a ver un caso interesante de una cartera de, de terremoto. Si alguien quisiera algo adicional dentro del programa, por favor, me comunique y tratamos de introducirnos o tratar el tema que se requiera. Entremos en el material para la sesión. La carpeta se llama Reaseguro Facultativo 09-2025, o sea, septiembre de este año. Y tiene 5 subcarpetas. En una está en la presentación que estamos viendo en formato PDF y también hay un resumen de mi hoja de vida. Luego viene la segunda carpeta en la cual están los ejercicios que vamos a desarrollar durante la presentación, clasificados para lo que son reaseguro proporcional, reaseguro no proporcional, y para el ejemplo que les decía de diferencia en condiciones, de una cartera de terremoto. La subcarpeta 3 tiene algunos documentos que vamos a ver acá. Lo denomino cláusulas, pero realmente aquí sí, pues son 3 documentos, básicamente es el texto de un BOR, un resumen de algunas cláusulas, algunas muy poquitas, después vamos a entrar a mirar en un slip que puede haber muchas más, comúnmente utilizadas, simplemente las traje a título de ejemplo. Y finalmente, un texto de unas condiciones generales de reaseguro facultativo, que hay un reasegurador que introduce, pues,
bueno, traje las de un reasegurador, pero varios, pues cualquier reasegurador puede tener sus propias condiciones de reaseguro facultativo. Ahora vamos a ver por qué se requiere. Luego hay una serie de publicaciones que ahorita vamos a entrar a mirar cuáles son, porque son publicaciones de consulta para ustedes, para el futuro que puedan requerir y que me pareció interesante que las tuvieran. Y por otro lado, incluidos los dos laudos arbitrales que tienen que ver con reaseguro, uno específicamente en el reaseguro facultativo y otro de un tema más bien de reaseguros automáticos, pero son de interés general, que ahorita vamos a mirar un poco más. Bueno, voy a entrar aquí al explorador, porque quiero que veamos, bueno, en el tema de cláusulas, les decía, está el BOR, el archivo con algunos textos de cláusulas y condiciones generales para negocios facultativos. Más adelante volvemos sobre eso. Quería ver aquí el tema de publicaciones. Entonces, fíjense que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 documentos de reaseguradores. La mayoría son de la Suiza de Reaseguros. Pues, trabajé allá 18 años y obviamente le guardo mucho cariño y pues es la biblioteca que mejor conozco. Que tienen que ver con los temas de reaseguro y especialmente con el tema de no proporcional. Hay aquí inclusive dos documentos que tratan de lo que es la distribución de Pareto. Pareto Modeling Property Reinsurance y Estimating Property Success. Les aclaro, mi conocimiento principal está en reaseguro de property, tanto obligatorio como facultativo. Ahí es donde principalmente me moví. Muy poca experiencia tengo en vida y algún conocimiento de patrimoniales como fianzas o responsabilidad civil, que realmente no tengo, no soy un experto en ellos. Mi expertise principalmente está en property, entonces me van a disculpar las personas que están en otras líneas, que no voy a poder profundizar en ellas. Bien, y el otro, les decía, la otra carpeta que quiero que veamos es la de laudos arbitrales, en el cual pues está un laudo que es el de Termoflores contra Royal and Son Alliance y otras compañías, en el cual se trató un tema de reaseguro facultativo, que es el fronting. El fronting, ¿alguien ha oído hablar del fronting? Sí, Sí. eh, Cuéntanos. no, el fronting es cuando la compañía cedente cede el 100% del riesgo, de la exposición al riesgo, y lo asume todo él o los reaseguradores. Ujú. Pues, realmente los reaseguradores, ¿sí? Eh, eh, este tema del fronting, justamente, como bien lo dice Juan Sebastián, que te agradezco mucho el aporte, la compañía de seguros hace una cesión total del negocio. Realmente ahí lo que hace la compañía de seguros es emitir la póliza en un territorio donde no es válido que la póliza se emita en el exterior. Entonces, por ejemplo, como Colombia. En Colombia, pues, cualquier seguro tiene que emitirse en el país. Entonces, cuando la compañía de seguros no tiene mayor interés en retener de ese riesgo
ya sea por el tipo de riesgo o porque su capacidad es muy pequeña frente al tamaño total del riesgo. Entonces simplemente se presta para hacer una emisión de la póliza y hace un reaseguro al 100% en el cual básicamente todo el negocio, todas las condiciones del negocio son definidas por el reasegurador. Entonces, este caso de Termoflores era un fronting, en que Royal Sun Alliance no retuvo nada, simplemente el negocio se hizo casi directamente con los reaseguradores. Royal hace una emisión de la póliza y viene una discusión acerca de alguna inclusión de una cobertura que nunca se tramitó con los reaseguradores porque el cliente pues tampoco lo solicitó. El cliente quiso tener una compensación de un siniestro que tuvo y trató de involucrar la responsabilidad de Royal. Y Royal, pues, interpuso como defensa que se trataba de un fronting, que la compañía de seguros nunca solicitó la extensión, que los reaseguradores tampoco, pues obviamente tuvieron acceso a esa información y a esa solicitud, y que por consiguiente, pues no había lugar a ninguna responsabilidad. Y se trata de justamente cómo opera el reaseguro en fronting y lo analiza el laudo arbitral, lo analiza el tribunal y eso, por eso lo incluí. Sí. El otro fallo que hay aquí es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, esa es muy reciente, es de este año. La incluí más porque tiene que ver con reaseguros. Es un conflicto que surge a raíz de la pandemia en la cual la BBVA hace una reclamación bajo sus contratos automáticos, dentro de los cuales, dentro de los reaseguradores que la apoyaban estaba Patria, y Patria no está de acuerdo con pagar el siniestro, pues tiene sus razones muy respetables, y como no hace el pago, pues se van a un tribunal de arbitramiento. Tribunal de arbitramiento que es adverso a Patria, porque pues se concluye que había responsabilidad en el reaseguro, no obstante los alegatos que hizo Patria no eran suficientes para definir una falta de responsabilidad, y el laudo se produce fallando a favor de BBVA, condenando a Patria que debería pagar. Patria no contenta con eso, definitivamente, entonces procede a hacer una demanda de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia y, digamos, es un recurso, digamos, de último momento que se tiene en los diferentes tribunales de arbitramiento, no solamente en los de seguros y reaseguros, pero lo incluí justamente por lo que tiene que ver con reaseguros. Entonces, la Corte Suprema analiza, ve las razones por las cuales se puede anular el fallo de un tribunal de arbitramiento están muy bien definidas en la legislación colombiana. No se puede alegar allí lo que ya se alegó en el proceso del tribunal de arbitramiento. Tiene que buscarse es más bien algunos errores que se hayan cometido durante el trámite arbitral o algunos fallos que se hayan cometido. Sin embargo, toda la argumentación de Patria va es en otra vez tratar de oponerse con las mismas argumentos, y la Corte le dice, no señor, aquí no procede ninguna nulidad, usted lo que está alegando lo debió haber alegado en el tribunal, y el tribunal ya falló, y pues lo que analizó, lo analizó, y entonces no hay lugar a la nulidad. Por eso lo incluí, me pareció de interés, así que
Para eso, simplemente, como les decía, de consulta. Entremos, entonces, ese es el material que ustedes tienen allí, importante descargar para esta sesión, eh, lo que es la presentación y obviamente los ejercicios. La parte de las cláusulas, eh, pues la podrán ver ustedes allí, los documentos en sus propios equipos, pero sin embargo, algunos las vamos a proyectar acá. En cuanto a publicaciones y laudos arbitrales, pues son más bien para consulta y de pronto posteriormente que se puedan requerir alguna información eh, respecto de lo que tratamos acá. Entramos a la sección segunda, que es aspectos generales del reaseguro. Aquí tengo unas definiciones generales tomadas, una de Wikipedia. Con Wikipedia pues hay que tener mucho cuidado porque pues no siempre tiene las definiciones más correctas porque es un aporte que hace todo el mundo de una manera libre. Pero aquí yo las encontré acorde. El reaseguro es el método por el cual una aseguradora cede parte de los riesgos que asume con el fin de reducir el monto de su pérdida posible. Ese, pues realmente yo creo que ustedes ya de eso han visto bastante, así que no nos detendremos en eso. El reaseguro es un contrato que se suscribe entre dos aseguradores, uno denominado reasegurador y el otro reasegurado, asegurador directo o primario o compañía cedente. Entonces, el reasegurado también se le conoce como cedente. El objeto es la totalidad o parte de las responsabilidades contractuales, o sea, se cede un riesgo o se cede una cartera. Que el asegurado haya aceptado según las pólizas que ha suscrito. Y hay unas definiciones de cesión de riesgo de la Suiza de Reaseguros en una publicación sobre el reaseguro de los ramos generales, en que nos dice que es una cesión de riesgo. Los aseguradores transfieren al reasegurador la parte del riesgo que supera su límite de suscripción y que afectaría excesivamente el equilibrio de sus carteras retenidas. A este proceso se le conoce técnicamente como cesión de riesgo de las partes de los contratos. Se les denomina, de los contratos de seguro transferidas, de este modo se les denomina cesiones. Entonces, sí, la idea del reaseguro, pues, es respaldar a la compañía cedente y aumentar su respaldo de capital, con el fin de que pueda asumir unos riesgos mayores de su propio capital. Entonces, es un aporte de capital que ponen los reaseguradores para que la aseguradora pueda suscribir pólizas que van más allá de su propio patrimonio. En el reaseguro, ¿cuáles son los factores principales? Pues debe haber un riesgo. El riesgo se define bien sea físicamente en lo que es, por ejemplo, en property, si es una fábrica, si es una cartera de reaseguro, en responsabilidad civil, pues obviamente el funcionamiento de una empresa. Pero riesgo también se refiere a aquello que produce la posible pérdida, ¿sí? Como pues, el riesgo de terremoto, el riesgo de incendio, el riesgo de tener una pérdida por responsabilidad civil, ¿sí? Aunque, en fin, pues, o sea, se utiliza de una manera muy genérica, pues aunque su definición propia tiene que ver mucho con la probabilidad de tener una pérdida. Riesgo en general es una probabilidad de tener una pérdida. Sin embargo, pues se identifica muchas veces con el mismo objeto, que es el que causa la exposición al riesgo, o con el mismo peligro que la puede producir. Dentro del reaseguro está obviamente el asegurador, cedente o reasegurado,
Viene el reasegurador, o sea, son las dos partes, asegurador y reasegurador de este negocio del reaseguro, que en general pues se trata de un contrato de cesión de responsabilidades. Entonces, luego viene la cesión, la cual que debe estar muy bien determinada en cada uno de los negocios que se hace, qué es lo que estoy cediendo, qué es lo que me está respaldando el reasegurador y bajo las condiciones que pues obviamente se plantean en un contrato. De acuerdo con esa cesión y ese respaldo y esa responsabilidad que se transfiere, pues se hace una distribución de la prima entre el asegurador y el reasegurador. Eh, Hay una parte importantísima del negocio que es la comisión. Después, más adelante miramos tanto del tema de las primas como de las comisiones. Comisión que paga el reasegurador a la compañía de seguros por haber cedido el negocio. Dentro de ese trámite o dentro sí, de ese proceso puede haber involucrado, ¿no? Y es muy común que haya involucrados brokers de reaseguro, entonces también hay una comisión para el broker de reaseguro por el hecho de tramitar ese reaseguro y prestar una serie de servicios dentro de todo el proceso que vamos a ver más adelante de trámite del negocio, que tiene que ver con realización del negocio, administración del negocio, y luego lo que es siniestro, si es que se llega a presentar. Entonces, de allí, pues, se fija dentro del contrato una comisión que tiene, pues, diferentes objetivos, pero que está compensando justamente digamos, el papel que cada parte juega dentro del negocio. Entonces, el reasegurador recibe una prima, pero de esa prima eh, devuelve vía comisión una parte tanto al accedente como al broker de reaseguro, si es el caso. Y obviamente, de acuerdo con las responsabilidades y cómo se han distribuido, pues se viene a definir por qué parte de un siniestro debe responder cada uno de los actores. El reaseguro, pues ya lo vieron ustedes, puede ser de tipo obligatorio o facultativo. Ya vieron el obligatorio y hoy estamos en la parte facultativa. Pero tanto el negocio, el reaseguro obligatorio como el facultativo, se puede hacer en forma proporcional o no proporcional, que vamos a ver más adelante. En el reaseguro obligatorio, aquí les decía, pues vamos con un pequeño repaso. Eh, Tenemos dos tipos, no, hay varios tipos de reaseguro obligatorio proporcional, pero digamos los más conocidos, el de cuota parte y el de excedente de sumas. Gráficamente vamos a ver aquí una distribución de responsabilidades. Asumamos que cada una de las columnas significa, es un riesgo, y la altura de la columna, el valor asegurado total. Se trata de un contrato, pues es una cartera aquí, pues, son 20 riesgos simplemente para efectos del ejemplo, pero pues normalmente son miles y miles y miles de riesgos. Sí, en este caso el límite máximo del contrato son 2.500.000 distribuidos con una retención de la cedente del 80% y una cesión del 20%. La parte azul oscura nos muestra la retención del excedente y la parte azul clara es la cesión al reasegurador, y la parte amarilla pues es la parte que se sale del contrato y que debería ir a otro tipo de reaseguro que normalmente es el reaseguro facultativo. En este caso que es un contrato con otra parte, lo miro solamente, lo tengo aquí solamente para comparación. Aquí es una retención del 80%, aquí en este la retención es del 60%, entonces fíjense que la parte de los reaseguradores se incrementa
y baja la parte de la retención, y en el siguiente la retención todavía es menor, que es un 30-70. Entonces, lo que quiero que veamos acá es que cada riesgo se distribuye en la misma proporción y entonces, pero realmente, digamos, la cartera es la misma. Lo que pasa es que es más chiquita. ¿Mm? El monto que retiene la CENTE es más chiquita, pero sigue siendo exactamente la misma cartera. Entonces, ese es el contrato de cuota aparte, que pues, ustedes ya lo debieron ver, creo que fue con Elkin. El otro, por otro lado, está el contrato de excedentes, el cual sí homogeniza la cartera. ¿Sí? La homogeniza, ¿por qué? Porque el contrato de excedente lo que hace es que empieza a operar a partir de una determinada suma. Lo que está por debajo de esa suma, que se denomina pleno, eh, eh, es la retención del excedente, no va de esa parte al reasegurador. Entonces, cada riesgo se cede de una manera diferente con una responsabilidad diferente. Aquí podemos ver un contrato, un contrato de los mismos 2.500 billones y el pleno es perdón, el pleno es de 2.500 millones y el contrato es de 15 millones. ¿Sí? O sea, la retención del excedente son los 2.500 millones, pero tiene 5 plenos de reaseguro, o sea que tiene una capacidad automática de 12.500.000 para un total de 15. Y cada riesgo entonces se va a distribuir de acuerdo con su tamaño, con el monto asegurado. ¿Sí? Los negocios con valor inferior a 2.500.000, pues van a ser totalmente retenidos por la excedente, y a partir que superan ese valor, la parte que lo excede va al reasegurador, por eso se llama excedente de sumas. ¿Mm? Aquí vemos entonces la cartera, cómo se distribuye en cada uno de los riesgos, ¿sí? De acuerdo con la retención del excedente de 2.500.000 versus lo que se está cediendo al reasegurador. Entre más grande el riesgo, pues menor es la proporción retenida por la excedente, aunque siguen siendo los mismos 2.500.000, ¿sí? Pero proporcionalmente en el negocio solamente, por ejemplo, cuando es el mayor riesgo, que son 40 millones, solamente retiene un 6%, mientras que cede un 31%. Y hay una parte de la cartera que excede, que es la que va facultativo, ¿sí? Que es la que excede el límite del contrato, que es de los 15 millones. Todos estos riesgos entonces requieren un tratamiento adicional por parte del cedente de ir al mercado facultativo, ofrecerlo y obtener respaldo para no quedar descubierto. Lo de aquí todo queda cubierto de forma automática, no hay que preguntarle al reasegurador, sencillamente va al contrato y en caso de que haya un siniestro, pues el reasegurador le devuelve en la misma proporción en que fue cedido, de acuerdo con como se puede ver aquí en la tabla, ¿sí? Y obviamente el reasegurador, por haber asumido toda esta cartera, pues recibió una parte de las primas, que es una proporción justamente de la prima de acuerdo con la proporción que se cedió, menos la comisión que paga el reasegurador. Aquí vemos otra vez un contrato de excedentes, este ya es de una capacidad mayor. El pleno sigue siendo el mismo, los mismos 2.500 millones, es la misma, 2.500.000, perdón, es la misma cartera, ¿sí? Pero aquí la capacidad es de 11 plenos, o sea, es 11 veces 2.500.000, de tal suerte que el contrato llega a tener una capacidad de 30 millones. Fíjense que entonces la parte de los negocios que van a facultativos son menos. Perdón. Aquí esta era cuando se tenían solamente 5 plenos y aquí es cuando se tienen 11 plenos. Entonces desaparece la necesidad de facultativo por parte de la cedente, ¿sí? Porque la gran mayoría de sus riesgos son asumidos por sus contratos automáticos, en este caso el de excedentes de sumas.
Esta es una excelente herramienta para transferir responsabilidades vía reaseguro, contrato de excedentes, porque pues le da al asegurador unas capacidades importantes. Tiene algunos problemitas que se llama de equilibrio, en el sentido de que la idea es que el riesgo tenga una relación directa con las primas recibidas y que esas primas sean suficientes para los siniestros importantes que se puedan presentar en la vigencia del contrato. Pero no vamos a entrar a mirar eso ahorita. Por otro lado, hay una combinación, se puede combinar, que creo que inclusive con Elkin ustedes hicieron un ejercicio en el cual tenían una cesión al contrato de excedentes, pero adicional a eso, en la parte de la retención había una cuota aparte. Entonces, hay una combinación de ellos. El pleno lo constituye una capacidad determinada. Aquí, por ejemplo, son los mismos 2.500.000, pero la retención del excedente de ese pleno es de solamente el 60%. O sea, todos los negocios que quedan en la capacidad de en la retención se distribuyen solamente un 60% para el excedente y un 40% se reasegura de toda la cartera. ¿Sí? Y el pleno es 2.500.000. Hay 11 plenos, la capacidad total del contrato es 30, porque el 27.500.000 son un contrato de excedente. Es una combinación entre ambos tipos de contratos. Yo creo que algo ustedes debieron trabajar con Elkin sobre eso. Creo que hacen un ejercicio en alguna ocasión. Tuvo oportunidad de ver alguna presentación que él hizo sobre eso. No sé si la habrá cambiado. Ok, eso en cuanto a los contratos proporcionales. Los siniestros, pues, se distribuyen en la misma proporción en la cual fueron cedidos los riesgos. Aquí vemos que tenemos, entonces, por ejemplo, en este riesgo de 40 millones se cedieron al contrato 2.500.000 a la cuota parte, de la cual la parte de la CDT retiene el 60%, cede el 40% y 11 plenos, o sea, 27.500 se le ceden al excedente, el resto pues va al reaseguro facultativo. Aquí vemos cómo se distribuiría un siniestro en el caso en que se ha distribuido un riesgo de esa manera. Entonces, el riesgo vale 40 millones, la capacidad automática son 30 millones y hay un siniestro de 2 millones. La retención son 2.500.000, pero la cedente solamente retiene el 60% de eso, o sea, 1.500.000. A la cuota parte va el 40% de la retención, o sea, 40% de 2.500.000, o sea, 1.000.000. Y al contrato va 11 veces 2.500.000, o sea, 27.500.000. El resto va facultativo. Entonces, aquí vemos en temas de monto asegurado, la responsabilidad de cada uno, el total del riesgo 40 millones, en la retención del excedente, la cuota parte queda 1.500.000, se cede al reasegurador de la cuota parte 1.000.000 y al excedente de suma se le ceden 27.500.000, al facultativo van 10. Se hace una proporción de lo que es la responsabilidad de cada uno frente a la responsabilidad total, y se tiene entonces que la cedente va a ser responsable del 3,75% de cualquier siniestro, el reasegurador de la cuota parte de 2.5%, el excedente responderá por 68,75 y el facultativo por el 25, y aquí se ve entonces la distribución de un siniestro de 2 millones, cómo se hace, en la cual obviamente pues al contrato de excedentes va la mayor cantidad porque es la que asumió mayor responsabilidad en la suma y obviamente es el que recibe la mayor proporción de la prima. No sé si hay alguna pregunta aquí.
Parece que no. El reaseguro no proporcional también en la parte de contratos, o sea, el reaseguro automático, es el reaseguro en el cual la compañía de seguros reasegura una cartera. No hay que preguntarle al asegurador si acepta o no acepta un riesgo determinado, sencillamente el reasegurador asume todos los riesgos que están en esa cartera. Lo que pasa es que aquí los va a asumir es sobre la base de los siniestros. Ya no, ya las responsabilidades no se reparten con respecto a la suma asegurada, sino es simplemente se lo hacen en los siniestros. Si un siniestro excede determinado monto, el reasegurador responde por ese exceso. Y hay varios tipos de reaseguro no proporcional, que pues obviamente ya vieron, haber visto ustedes, el working, el reaseguro exceso de pérdida porque puede ser por riesgo o por evento, y también el reaseguro catastrófico. Aquí vemos la distribución de un... Voy a quitar aquí esto. Aquí vemos una distribución de un reaseguro proporcional en capas, en el cual está abajo la prioridad, que es lo que retiene el accidente de cada siniestro, no de cada riesgo, sino del siniestro. ¿Sí? Y se divide en diferentes tramos o capas, pues de acuerdo con algunas necesidades, puede ser también de acuerdo con el expertise que tenga el broker. Hay reaseguradores que les gusta estar en las capas de abajo, hay reaseguradores que prefieren estar en las capas de arriba. Las capas de abajo tienen más prima, pero se afectan de una forma más frecuente, mientras las capas altas tienen menos prima, pero la probabilidad de afectación es más baja. Justamente por eso tienen menos prima. Esta distribución entonces tiene una prioridad de 1.600.000, perdón. Hay una primera capa o capa primaria, se le denomina, de 1.400, y luego viene otra capa de 2.350 y otra finalmente de 18.750 para tener una capacidad total de 25.000. ¿Sí? Estas tramos se les denomina capas, como ya lo mencionaba, ¿sí? Y pues normalmente para denominarlas se pone el monto de la capa y el monto que está abajo. O sea, la primaria es una capa de 1.400 en exceso de 1.600. O sea, cualquier siniestro que exceda de 1.600 va a ser asumido por la primaria. ¿Sí? La segunda capa es de 3.250 en exceso de 3.000, porque esos 3.000 pues son la suma de la prioridad o retención del excedente más la capa primaria. Esta capa va a asumir solamente siniestros que excedan entonces de 3.000, ¿sí? Y hasta 3.250. Ya si el siniestro es más allá de 6.250, que sería la suma de 3.250 más 3.000, pues va a ser asumida esa parte del siniestro, ese exceso del siniestro, va a ser asumido por la capa de arriba. Entonces, esa es una distribución típica en capas. Se me congeló esto. Aquí vamos a ver gráficamente algunos tipos de protección de las compañías de seguros. Esta es una cartera, y podemos ver, esta es una curva, es una distribución de una cartera de diferentes riesgos, de diferente tamaño cada uno, en la cual la cedente tiene un contrato que le cubre parte del siniestro, parte de los riesgos vía contrato proporcional, digamos, probablemente se trata de un excedente que cubre, tiene una retención de 4 millones o un pleno de 4 millones, y todos los riesgos menores de 4 millones, pues la excedente los asume. Los que exceden de 4 millones, pues la excedente se queda con 4 millones, reasegura va al contrato lo que excede. Y
pero entonces la cedente puede querer proteger esa retención mediante un contrato de no proporcional. Y eso se puede hacer. Eh, eh, el, el, la cedente tiene todo el derecho de, no obstante que en su pleno dice que son 4 millones, comprar una protección para que ningún siniestro que tenga que pagar le vaya a costar más de 1 millón. Entonces compra una cobertura de 1 millón, de 3 millones en exceso de 1 millón. Y de esa forma tiene cubierto en forma individual cualquier riesgo, cualquier evento individual que se produzca y que le pueda afectar su retención más allá de 1 millón. De tal suerte que la cedente siempre queda reteniendo solamente 1 millón y cualquier exceso hasta los 4 millones se cubre vía reaseguro no proporcional y de allí para encima, pues de acuerdo con las reglas del ¿qué? De la cesión proporcional. O sea, en la proporción en que se cedieron se cedió el riesgo al contrato. Hay otro tipo de contrato de working que se llama por evento, en el cual la cedente cubre su retención cuando varios riesgos resultan afectados por un siniestro, que es un siniestro individual, un siniestro de incendio, un siniestro de explosión, ¿sí? O sea, no es un siniestro de un peligro natural en el que se afectan gran cantidad de riesgos, sino se afectan 2, 3 riesgos, eventualmente 4. Entonces, la cedente compra una cobertura aquí, pues son los mismos 4 millones de retención por riesgo, pero se afectan 3 riesgos, o sea, son 12 millones que termina afectándose la retención de la cedente. Y la cedente compra una cobertura por evento de 10 millones en exceso de 2 millones. Entonces, en este caso, la cedente termina pagando solamente 2 millones y dado que el siniestro total en la retención le costó a la cedente 12 millones, esos 10 millones de exceso son cubiertos por la cobertura por evento del reaseguro no proporcional. Y el otro tipo de reaseguro no proporcional es el catastrófico, que está destinado a cubrir justamente cuando las afectaciones de las cedentes son eh, bastante numerosas, un terremoto, un huracán, una inundación, eventualmente temas de terrorismo, aunque no necesariamente, probablemente con un working por evento bastaría, pero, pero sí, se trata aquí de cubrir cuando hay una afectación de muchísimos riesgos y un capital o un monto de siniestro muy grande que se podría llegar a producir. Aquí vemos que se afecta la totalidad de la cartera de la cedente en su retención. Son más o menos en total 40 millones de responsabilidad total. Y entonces la cedente tenía una cobertura catastrófica de 36 millones en exceso de 4 millones, de tal suerte que paga todos estos siniestros, pero de ellos solamente asume 4 millones y el exceso es cubierto por la cobertura no proporcional. Obviamente los negocios que son cedidos al contrato pues son proporcional, son pagados en su proporción por cada uno, por los aseguradores del proporcional. Eso, digamos, esos son los contratos, ustedes como entiendo ya los vieron, no creo que necesitemos detenernos más en ellos, pero si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, sigamos. Entonces, ahora sí vamos a entrar al negocio, al tema del reaseguro facultativo. Es una modalidad de reaseguro en la que el asegurador es libre de ceder la totalidad o parte del negocio, del riesgo,
generalmente individual, y el reasegurador es libre de aceptar la participación que considere conveniente. Esa es una definición, no me acuerdo dónde me la encontré, pero me gustó. O sea, es justamente por eso se llama facultativo. Sí, porque cada una de las partes tiene la facultad de decidir cuánto cede, cómo cede y el reasegurador por su parte cuánto acepta y cómo lo acepta. Es facultativo de cada una de las partes. Los otros contratos que vimos hasta ahorita son obligatorios, o sea, se hacen al inicio de la vigencia y todos los riesgos que estén dentro de la definición que es aceptada por el contrato van allá y es obligatorio para la cedente cederlos y es obligatorio para el reasegurador aceptarlos. No hay que enumerárselos uno a uno a la aseguradora, simplemente cualquier riesgo que esté en esa condición queda cubierto por el contrato. Aquí no, aquí es riesgo a riesgo. Riesgo a riesgo va la cedente, bien directamente o vía corredor de reaseguro, va donde un reasegurador y le dice, quiero ceder parte de este riesgo o la totalidad cuando hablamos de un fronting, quiero ceder parte de este riesgo, las condiciones del riesgo son estas, tiene que dar una información y el reasegurador le dice, listo, yo le acepto todo lo que usted quiere ceder, por ejemplo, el 50%. Mis condiciones son estas y entonces se definen condiciones de prima, de deducibles, de cláusulas, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero eso se hace negocio a negocio, normalmente para negocios grandes o negocios en los cuales la cedente no tiene mucha experiencia y dada su poca conocimiento, pues va del asegurador y el reasegurador podría tener más experiencia en eso, le dice, sí, hagámoslo, mire, hagámoslo de esta manera o tal, exactamente, ya lo vamos a ver. ¿Cuánto se usa? ¿Para qué se usa? Pues para homogenizar la cartera al ceder los riesgos punta. Entonces, se trata, es muy importante cuando la cedente tiene muchos riesgos o algunos riesgos que exceden sus capacidades, digamos, su propia retención y sus capacidades automáticas. Entonces, como lo vimos en las gráficas ahorita, si tengo un contrato de 40 millones y tengo un riesgo de 60 millones, pues la cedente lo puede hacer, ¿sí? Lleva a sus contratos lo que puede llevar, digamos los 40 millones se utiliza el contrato al 100%, y los 20 millones que le quedan, pues utiliza el reaseguro facultativo. Y va al reasegurador y le dice, usted me puede aceptar estos 20 millones de este riesgo de 60, en el cual yo estoy reteniendo 40. Y el reasegurador le dice, listo, venga y deme cierta información, y con esa información el reasegurador le dice, listo, yo lo hago bajo determinadas condiciones. Y entonces, de esa manera, pues la cedente puede hacer negocios que van más allá de su propia capacidad pero mantiene siempre, digamos, su nivel de exposición en la medida que las exposiciones que son mucho más grandes que su propia capacidad son cedidas vía reaseguro facultativo. También les decía riesgos de muy alta exposición a pérdidas y entonces la cedente dice, uy, esto está como un poquito peligroso, la exposición aquí es muy alta, yo quisiera protegerme en mi propia retención y proteger también el contrato para que no llegue a tener un siniestro importante acá, porque pues eso me puede perjudicar de manera importante. Así que entonces baja su retención, ¿sí?
Y entonces, si bien tenía un contrato de 40 millones, decide solamente retener, junto, pues, entre retención y contrato, 20 millones y cede el resto un reasegurador. Este reasegurador, pues obviamente con la información adecuada, el precio adecuado, eh, 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 acepta esa participación y entonces la aseguradora se mantiene, digamos, con cierta tranquilidad frente a la exposición que tiene. Y por otro lado, el reasegurador facultativo pues ha cobrado la prima adecuada y ha puesto las condiciones adecuadas y de tal suerte que asume ese riesgo, no importa que esté mucho más propenso a tener siniestros. Dentro de lo que ustedes vieron de contratos, ¿hablaron en algún momento de lo que se llama la tabla de límites o la tabla de plenos? Hola. Sí, sí, señor. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, me entiendo, pues veo que entonces para ustedes están familiarizados con el concepto de que no obstante que en un contrato hay un pleno determinado, por decir algo, como he puesto aquí el ejemplo de 40 millones, bueno, no, de 40, no, digamos un pleno de 10 millones, eh, eh, la aseguradora puede decidir retener menos. Al contrato, como es proporcional, una proporción, pero pues es menor frente al riesgo total, ¿sí? Y eso lo hace la cedente sencillamente de acuerdo a una clasificación, a la clasificación que tiene en su tabla de plenos, ¿sí? De acuerdo con el tipo de riesgo, con la exposición que considera la cedente, entonces define en unos retener el 100%, en otros retiene el 80%, en otros retiene el 50% de su capacidad. Esa es la tabla de plenos. Lo digo aquí porque lo vamos a utilizar en un ejercicio más adelante. Les decía también que cuando el asegurador no tiene mucha experiencia en algún tipo de negocio, de riesgos, va al reasegurador y le dice, mire, no conozco mucho de esto, ¿por qué no me ayuda aquí? Deme una cobertura facultativa, pero también quiero aprender, entonces dígame qué debo mirar acá, qué deducibles debería poner, cuánto debería ser más o menos el precio, la tasa, etcétera. Entonces, es otra forma de utilizar el reaseguro facultativo. Finalmente, con el reaseguro facultativo es posible cubrir ciertas diferencias de condiciones o vacíos que haya en la cobertura de cuando un riesgo original, digamos, tiene unas características que no están cubiertas por un contrato automático, o por otros reaseguradores facultativos, por decir algo. Un reaseguro, una compañía de seguros necesita reasegurar un negocio importante. Para ella es muy importante atender a ese cliente, pero en el reaseguro original tiene unas condiciones, eh, qué sé yo, un deducible diferente o algo así. Entonces, y va al reaseguro facultativo, la mayoría le acepta bajo unas condiciones que no son las originales. Él va a un mercado especializado y dice, mire, tengo esta diferencia aquí, usted me la puede cubrir. Vamos a ver un ejercicio de esos. Son casos, pues no, digamos, no son de todos los días, pero sí se ven en el reaseguro. Y es un negocio que hay que hacer de esa manera con el reasegurador. Tiene que ser facultativo. Va donde el reasegurador le dice, tengo esta problemática, ayúdeme usted con esta diferencia. El reasegurador le dice, listo, esto cuesta tanto. La aseguradora
si lo toma o no lo toma. El reaseguro facultativo se rige por los mismos principios que el reaseguro general. Entonces, los principios son equidad, ¿sí? El negocio tiene que ser bueno para todos, ¿sí? No es que mandemos al facultativo porque este negocio es muy chimbo y muy malito, y entonces dejémoselo a los reaseguradores. No, la idea es que si el negocio es bueno para la cedente, es bueno para el reasegurador, y debe haber equidad en la cesión. Por otro lado, el principio de buena fe también es parte de este clase de reaseguro. La debida diligencia que debe tener principalmente la cedente en el manejo de la suscripción y de los diferentes riesgos. El secreto comercial para cada una de las partes. Ese es un negocio que se hace entre aseguradora y reasegurador, y no se debe estar comentando particularidades de ese negocio, porque simplemente es un negocio entre dos partes, y todo lo que se hace allí toda la información que se comparte es específica y está protegida por el secreto comercial. Normalmente es inclusive una cláusula que está dentro de las condiciones generales de cualquier contrato. El reasegurador tiene derecho a recibir toda la información necesaria para hacer la suscripción del negocio, para entenderlo y poder fijar sus condiciones lo más equitativas posible. El reasegurador, por su parte, debe respaldar a la cedente en cuanto a las gestiones que realiza para manejar y administrar este negocio. Entonces, es el deber del reasegurador de seguir las gestiones de la cedente. Y por otro lado, el principio de la comunidad de suerte. Son principios que también rigen al reaseguro facultativo, como en cualquier tipo de reaseguro. El reaseguro facultativo digamos, normalmente, en general, en las legislaciones de en cualquier país, en la mayoría de los países, no hablan mucho del reaseguro. Y de hecho, por ejemplo, en Colombia, el Código de Comercio en lo que se refiere al reaseguro es muy poco. Entonces, en cuanto el reaseguro facultativo, como otros tipos de reaseguro, se rige por normas, digamos, que son aceptadas por todo el mundo, pero que no necesariamente están todas escritas. O sea, se rige muchas veces por la costumbre. El negocio, digamos, en el tema de los reaseguros, cuando yo hago un contrato proporcional, pues dentro de ese contrato se firman unas condiciones generales que son las que rigen para ese negocio. Entonces, dentro de ese contrato se fijan una serie de condiciones, como les decía, el tema del secreto, pero también está el tema de la buena fe. Se habla de cómo se procede en los siniestros, se habla también de, en caso de diferencias, cómo se arreglan las diferencias. O sea, yo no sé me imagino que gran parte de ustedes han visto lo que es un contrato de reaseguro. Y ese contrato, pues, tiene bastantes hojas, 20 páginas, algo así, puede llegar a tener, dependiendo de todas las condiciones que se ponen allí. ¿Sí? Que son las normas que rigen a ese contrato en particular.
porque, pues, como les decía, no hay normalmente, dado la característica que tiene el reaseguro de un entorno mundial, que es internacional, entonces, normalmente en las legislaciones locales no existe suficiente regulación. Entonces, estos contratos se rigen principalmente por las cláusulas que están en cada uno de los contratos que se firma entre el asegurador y el asegurador. En el reaseguro facultativo, usualmente el contrato se pacta en un slip, que se llama slip, el cual es un resumen del negocio en el que están las características principales, pero no están todas las condiciones. Hoy en día, entonces, hay algunos reaseguradores que a cada negocio facultativo le incluyen un documento que se llama Condiciones Generales de Reaseguros Facultativos. Les voy a mostrar a uno aquí que tengo y que se los incluye a ustedes ahí. Condiciones generales para negocios facultativos. Esto es de un reasegurador. Y lo incluye en cada negocio que hace facultativo. Le pone el marco legal, el marco contractual, ¿sí? El marco comercial, a toda la relación del negocio que se hizo. Entonces aquí se fijan cláusulas generales, no son las cláusulas específicas del negocio como el tema de respaldo, de proporción asegurada, deducibles, no. Aquí son las condiciones generales, ¿sí? Entonces habla de cuál es la obligación del reasegurador, o sea, que obviamente se compromete a pagar y a indemnizar al asegurado en la medida que se vea afectada su participación. ¿Cuál es la retención de la compañía o las normas para la retención de la compañía? Fíjense, el presente acuerdo se emite en el entendimiento que la compañía no reducirá su retención neta estipulada en ese acuerdo ni por reaseguro o de otro modo sin notificación previa al reasegurador. Entonces, cuando la compañía de seguros hace un cambio en su retención, tiene que informarlo al reasegurador, así no le esté dando al reasegurador mayor responsabilidad, pero debe informarlo. ¿Sí? Porque si no, me voy a reasegurar una parte con otro reasegurador, este reasegurador sigue manteniendo el 20, pero ahí cambió la retención. Entonces, hay la obligación de la compañía de seguros de informarle al reasegurador, así le mantenga la misma proporción en el negocio. ¿Sí? Así no cambie para él, pero está obligado a informar que varió su retención. La retención de un riesgo en el negocio facultativo es una información muy importante para cualquier reasegurador, porque ella le muestra el apetito, el interés que tiene la compañía cedente en ese riesgo. Y si el reasegurador ve un interés claro, un interés auténtico en el negocio, porque lo considera muy bueno el asegurador, ¿sí? Entonces el reasegurador se monta en esa película y le acepta el negocio diciendo, ole, listo, si a usted le gusta, a mí también me gusta. ¿Sí? Entonces, esa información que se le pide normalmente a las cedentes en el momento que se le tramita un reaseguro facultativo es cuál es su retención, es una información importante para el reasegurador para decidir cuánto va a asumir en el riesgo, con qué apetito lo va a mirar. Entonces, por eso se ponen cláusulas de ese estilo, como este reasegurador pone aquí en cuanto a que la retención no se puede modificar sin informarle. No quiere decir que no la pueda hacer, lo puede hacer si la compañía de seguros obviamente es autónoma para hacerlo, pero si lo hace debe informar al reasegurador y el reasegurador a su vez pues tendrá el derecho de analizar si mantiene las condiciones del riesgo o las modifica, las condiciones de la cesión o las modifica de acuerdo a ese cambio que se produjo en el contrato. Habla de informaciones de la compañía de derecho de inspección, pues, es uno de los principios del reaseguro. Entonces se ponen las condiciones generales sencillamente porque
en los libros de texto existe que dentro del reaseguro facultativo, como en cualquier reaseguro, este tema de la información y el derecho a inspección existen. Muchas veces se da por sentado pues, en el negocio facultativo, pero este reasegurador, como incluye sus condiciones generales, lo pone allí, como lo pone también en sus contratos proporcionales. El proceso y digamos, la oportunidad, cómo se notifican los siniestros, el proceso, cómo se eh, eh, procede en casos de reclamaciones y demandas judiciales. Luego habla de cómo paga los siniestros. Entonces, fíjense, discrimina entre si el reaseguro es en exceso de pérdida o si el reaseguro es proporcional. Si el reaseguro es en exceso de pérdida, pues dice que sencillamente paga en la medida que exceda digamos, el límite bajo de la capa, ¿sí? Por otro lado, si es proporcional, pues va a pagar en la proporción en la cual el reasegurador asumió originalmente el riesgo. Y viene aquí otro tema que es el de el pago de los gastos, que no son el siniestro mismo, no son la indemnización misma, sino son los gastos de investigación, los gastos de ajuste. En el caso de procesos legales, los gastos legales, porque entonces puede que la aseguradora no se ponga de acuerdo con el asegurado, entonces van a un juicio y en ese juicio pues el asegurador termina vencido, tiene que pagar y los reaseguradores entonces ¿cómo lo van a apoyar allí? Entonces, este reasegurador discrimina, y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos contratos no proporcionales, el cuidado que hay que tener respecto de esta cláusula, sí, pero aquí discrimina, si el reaseguro es en exceso de pérdida, la definición que pone esta compañía de seguros es en la proporción que el pago del siniestro del reasegurador guarde con el pago bruto del siniestro de la compañía en virtud de la póliza reasegurada, ¿sí? Es decir que si el reasegurador está en una capa, por decir algo, en una segunda capa, y el siniestro afecta esa capa en una proporción, por decir algo, del 10%, ¿sí? O sea, más bien, esa capa termina afectada en un exceso, ¿sí? Y eso corresponde al 10% del total del siniestro. Entonces, lo que está diciendo aquí este reasegurador es que él va a cubrir todos esos gastos en esa proporción, en la proporción en que resultó afectada en el siniestro, o sea, en el 10%. Hay otros reaseguradores que hablan de pérdida neta final que trabajan de otra manera. Y como les digo, lo vamos a ver más adelante cuando hagamos el ejercicio no proporcionales. Pero sí hay que tener cuidado en que todos los reaseguradores tengan la misma definición. Por otro lado, si el reaseguro es proporcional, esos gastos son cubiertos en la misma proporción del siniestro original. Luego, cómo se proceden salvamentos, el tema de impuestos en caso de insolvencia, usos comerciales y derecho aplicable, se define aquí cuáles las leyes que regulan el contrato, casos de arbitramiento y aquí, bueno, cancelación y la cláusula de exclusión y limitaciones de sanciones. ¿Ustedes han oído hablar de esa cláusula? ¿Alguno ha oído hablar de esa cláusula? ¿Se las han mencionado? Esta cláusula hoy en día es muy importante y aunque fue introducida desde inicios de los años 2000, ¿sí? Hoy en día, pues, tiene mucho mayor relevancia en la medida de que ante tantos conflictos y tanta problemática geopolítica, pues ese tema de las sanciones se ha multiplicado. Y aquí se siente lo que está diciendo el reasegurador es que no obstante se ha hecho un negocio, se ha definido un negocio bajo ciertas condiciones técnicas, si en razón de esas sanciones que se imponen a ciertos países o a ciertos
individuos o empresas, es imposible pagarle un siniestro porque el reasegurador quedaría en riesgo de ser sancionado también. Entonces, esa cláusula lo que está diciendo es, si hay una sanción que le impida hacer negocios con usted, bien sea por tema de país, por tema individual, por tema empresarial, lo que sea, no se va a pagar el siniestro. Es una cláusula muy dura, sobre todo en temas de negocios multinacionales, en la parte de transportes. Hoy en día hay toda una discusión sobre esto, dadas todas esas sanciones que se han producido contra Rusia debido a los temas de Ucrania, y ha habido muchas discusiones respecto de todo ello. Entonces, este reasegurador incluye esa cláusula aquí, ¿sí? Otros lo incluyen dentro de las condiciones particulares, sencillamente en el SLIP se incluye como una limitación del negocio. ¿Alguna pregunta? Sí, yo aquí, Mauricio, ¿cómo estás? Felipe Calvo. Claro, En Felipe, con gusto. cuanto a país como Venezuela, ¿es posible pedir permiso, digamos, entre aseguradores o compañías de seguros para importar o exportar en caso de transportes mercancía? O sea, digamos, permiso para hacerlo no hay necesidad de pedirlo. Lo que pasa es que tienes que tener cuidado porque te pueden sancionar, ¿sí? Sí, Lo que sí se puede, sí, es tramitar. Hay ciertas excepciones, ¿sí? Que en un momento dado uno tiene que tramitar frente al gobierno o a la entidad que impuso la sanción. Probablemente dentro de esas sanciones que están impuestas a ese país o a esa empresa o a ese individuo, puede haber alguna forma de entendimiento con quien las impuso para decir, oiga, yo necesito hacer este negocio, va a ser en estas condiciones, el dinero sale de acá, el dinero llega acá. O sea, se va a pedir mucha información y puede haber algunas salvedades allí. No es automático y obviamente en la medida que la entidad o el gobierno que impuso esas sanciones dé la autorización, pues sencillamente el negocio se podría hacer. Digamos, un negocio de seguros o reaseguros se podría hacer allí, ¿sí? Pero previo a eso, definitivamente, digamos, los interesados en el negocio tienen que hacer todo ese trámite, que además no es fácil, no es sencillo, ¿no? Pero sí podría llegar a ser. No es de forma automática, indudablemente. Entonces, sí, con el caso de Venezuela, el caso de Irán, ¿sí? El caso de Rusia hoy en día, todos esos son casos, pues, que están demandando algún trabajo adicional cuando hay justificación para hacer el negocio, o si no, mejor no lo haga. Es más o menos. perfecto, muchas gracias. Con gusto. Bueno, ya vimos esto. Ahora vamos a entrar a mirar cláusulas comunes que se incluyen en los negocios facultativos. Nuevamente, son cláusulas que no son exclusivas del negocio facultativo. Al contrario, son comunes en el negocio de reaseguros, ¿sí? Yo aquí incluí algunas, normalmente son muchas. Voy a mostrarles en algún momento un slip con todas las cláusulas que se les incluyen, ¿sí? Pero aquí incluí algunas simplemente para mirar digamos, las más comunes. Pero es normal que dentro de un negocio facultativo, en las condiciones especiales, el reasegurador incluya unas determinadas cláusulas. Aquí vamos a ver algunas muy rápidamente.
Y son las que yo les incluí ahí en un documento. Cláusulas, fíjense. Aquí simplemente las incluí. Como les digo, no están todas, ¿sí? Pero, digamos, las de uso más común, las puse en texto en español. Normalmente son de origen, están escritas originalmente en inglés. Y normalmente habrá que atenerse a la redacción original, que es en inglés. Son cláusulas que tienen este tipo de denominación, NMA o ¿cómo es? LMA, ¿sí? NMA es Non-Marine Association de Londres. LMA es London, ¿cómo es? London Market Association, ¿sí? Son digamos, instituciones principalmente en Londres, que se dedican a sacar clausulados de limitaciones. Aquí estaba la definición de... Aquí está. NMA, Non-Marine Association, LMA, London Market Association. Y ellos tienen infinidad de cláusulas, viven produciendo cláusulas. De hecho, hay uno en su sitio web, uno puede hacer una suscripción y le están mandando todas las que se están produciendo, ¿sí? Estas son cláusulas muy antiguas, por ejemplo, esta la NMA 464 de guerra. Entonces, cuando un reasegurador, cuando se está discutiendo un negocio, se está analizando un negocio, en el momento en que el reasegurador ya define que va a participar y pone las condiciones, dice, listo, yo hago ese negocio, mis condiciones son estas, prima tal, deducible tal, límites tales, ¿sí? Exclusiones, y en cuanto a exclusiones y cláusulas especiales, debe incluir metales. Entonces hace un listado. Dice, inclúyame la NMA 464, que es la que habla de guerra y guerra civil, la de infraseguro, la NMA 348, que es la de la cláusula proporcional. Está con la de radioactiva, esa es absolutamente, incluyen en absolutamente todo. La cláusula de horas. ¿Han visto esta cláusula? Por mi lado, no. NMA 2842 es una cláusula que se desarrolló por allá, creo que está de los 90, al finales de los Esta, 90. disculpa, esa no es como relacionada con los eventos CAT. Es de eventos catastróficos, efectivamente. Sí. Es más bien, o sea, sí, definición de evento y es para efectos de lo que es un siniestro catastrófico, que es muy importante para determinar cobertura, por ejemplo, en pólizas en capas, para definir el tema de deducibles, límites y deducibles. Entonces, se define qué es un evento. Normalmente, la más utilizada se llama cláusula de 72 horas. Entonces, es una cláusula muy genérica que dice que cualquier negocio, conecte aquí, sí, que cualquier siniestro que ocurra dentro de las 72 horas a la primera ocurrencia, se considera parte del mismo, ¿sí? Pero esta cláusula se desarrolló, como les decía, en los 90, miren, 99, justamente, por todas unas discusiones que se dieron a raíz de unas tormentas importantes, un par de tormentas importantes que hubo en Europa. Y entonces era cuestión de definir qué daños causó una tormenta y qué daños causó otra, de tal suerte para ver si, cómo se aplicaban los límites, los restablecimientos, las deducibles, etcétera, etcétera. Entonces, pero hoy en día se usa bastante, ¿sí?
Como les digo, la más común es la de 72 horas, pero también esta cláusula a veces la encuentran uno incluida, la NMA 2842, ¿sí? En el que habla, por ejemplo, de un evento se considera lo que ocurra dentro de 72 horas consecutivas respecto de un huracán, o en terremotos, o en disturbios, conmociones civiles y daños maliciosos. Bueno, y, por ejemplo, para el eventos de erupciones volcánicas son 672 horas. Para efectos de inundación son 168 horas. ¿Mm? Entonces, cualquiera de los peligros mencionados, creo que es inundación aquí, 168. Sí, entonces, digamos, esos tiempos reflejan mejor el tipo de evento que se puede dar. ¿Sí? Hablar de daños producidos por una inundación dentro de un periodo de 72 horas puede ser muy corto. Porque lluvias, inundaciones, lo vemos. Yo cuando era reasegurador estuve también trabajando, por ejemplo, en tema de contratos con Liberty, recuerdo siniestros muy importantes por el tema del fenómeno del Niño en Perú, que afectaban carteras y eran daños importantísimos. Y dentro de las cláusulas de esos contratos se incluían esta cláusulas que hablaban no de las mismas 72 horas para este tipo de eventos, sino de 168 horas, ¿no? Sí, 168 horas creo que era, que tenían esas cláusulas. Entonces había que sumar todo lo que ocurrió en un periodo, en ese periodo, y eso era lo que cubrían las coberturas de catástrofe que se tenían. Entonces, esta cláusula es muy importante, sobre todo para temas de reaseguro no proporcional y eventos catastróficos. La definición de terrorismo. Hay varias cláusulas de terrorismo. Unas incluyen sabotaje, otras no incluyen sabotaje. ¿Sí? Esta 29-21 es muy común. La delimitación por sanciones, que ya les había mencionado anteriormente. La cláusula de asbesto. ¿Han oído hablar de la cláusula de asbesto? Hoy la incluyen en todos los negocios facultativos de propiedad. Es una cláusula que limita la responsabilidad del reasegurador cuando hay necesidad de hacer una reparación y que se tiene que reemplazar lo que es construido anteriormente con asbesto. Entonces, esa cláusula lo que dice es que básicamente si hay que reemplazar ese asbesto, la póliza lo va a cubrir, pero obviamente solamente de las partes del bien que se hayan dañado y no todo lo que sea en asbesto de una construcción determinada. Entonces es una cláusula que habla por un lado de cobertura y por otro lado de exclusión. Este endoso de enfermedades transmisibles. ¿Han oído hablar de él? Fíjense qué fecha es. De año 2020. Ese tiene que ver con la pandemia. No sé si ustedes recuerdan que en la pandemia se creó toda una discusión acerca de si había o no cobertura en las pólizas de propiedad para ese tipo de eventos. Y a raíz de las discusiones que se dieron y en las confusiones que hubo, pues se emitieron, se diseñaron una serie de cláusulas. Esta no es la única, 53, 93, hay diferentes. Hay una para el seguro directo, hay otra para el reaseguro, etc. La LMA 5393 es usualmente introducida por los reaseguradores, en los reaseguradores facultativos y también está en los contratos de reaseguro. La exclusión de cibernética y de información, o sea, en la que se paga
en la que no se pagan riesgos, ese también es de propiedad, como temas de virus y de destrucción de información, ¿sí? Porque eso es materia de otro tipo de póliza que no es diferente de las pólizas de property. Y hoy también la incluyen en todos los negocios. Ok, eso, digamos, cláusulas de garantía de pago de primas. Entonces son cláusulas que originalmente se incluyen, que normalmente se incluyen en los negocios facultativos. Como les decía, muchas de ellas también ya están incluidas en los contratos automáticos. Pero como el contrato facultativo es un contrato diferente del contrato automático y como no tiene, digamos, no está dentro del marco general del contrato automático, ¿sí? Entonces hay que incluirla también en los facultativos uno a uno. Ahora entramos a mirar las cláusulas de cooperación de reclamos. Sí, ok. Entonces, es muy importante conocer esas cláusulas y tener, digamos, conciencia de lo que nos están aceptando los reaseguradores si es que estamos cediendo un riesgo o lo que estamos aceptando como reaseguradores si es que estamos haciendo aceptación de los mismos, dependiendo del lado que estemos en el negocio. Por otro lado, vamos a mirar otras cláusulas que son importantes y que se incluyen mucho en los negocios facultativos, que son las cláusulas de cooperación y control de reclamos. Entonces hay dos cláusulas que son la de cooperación y la de control de reclamos, que son muy frecuentemente introducidas en los contratos automáticos, en los reaseguro facultativo, en las slip de reaseguro facultativo. La cláusula de cooperación de reclamos es una cláusula que le permite al reasegurador, perdón, mantenerse informado de todo lo que pasa durante el trámite de siniestro. Entonces, lo que le da la obligación al asegurador de mantener informado al reasegurador de todo lo que está sucediendo en cuanto al siniestro y le da el derecho al reasegurador de preguntarle a la aseguradora cómo se está desarrollando un siniestro. Entonces, digamos, es una cláusula que regula la interacción entre asegurador y reasegurador durante el trámite de un siniestro, pero que se limita digamos, a cooperar. Entonces, el asegurador está obligado a cooperar con el reasegurador, ¿sí? Pero no le quita al asegurador su autonomía en el manejo del siniestro. El asegurador sigue siendo autónomo en el manejo del siniestro, él lo maneja, pero mantiene informado al reasegurador. Y el reasegurador tiene el derecho de pedir la información que requiera. Hoy en día es muy utilizada en el reaseguro facultativo, sobre todo cuando se trata de negocios grandes. Existe también la cláusula de control de reclamos. Esa es una cláusula mucho más estricta, porque esa sí le quita la autonomía a la compañía de seguros. Entonces, la compañía de seguros, no obstante que el negocio está hecho originalmente entre asegurador y compañía de seguros y el reasegurador no tiene nada que ver en ese negocio, ¿sí? Ocurrido un siniestro, la compañía de seguros no tiene la libertad ¿por qué me aparece una línea roja ahí en la pantalla que yo no la pinté? Bueno, el asegurador entonces aquí tiene la obligación de mantener informado al reasegurador y atender las instrucciones que el asegurador le dé respecto de el manejo del siniestro, por decir algo. El reasegurador
puede nombrar el ajustador, una firma ajustadora. ¿Sí? La compañía de seguros no puede aceptar ninguna responsabilidad sin haberle preguntado al reasegurador, sin tener confirmado por parte del reasegurador que el reasegurador, digamos que existe tal responsabilidad frente al siniestro. Porque si la compañía de seguros llega a aceptar una responsabilidad, eso inmediatamente pierde el derecho a compensación por parte del asegurador. Entonces, esa es una cláusula mucho más estricta. Se utiliza en algunos negocios hoy en día. Yo diría que bastantes. No muy deseable para las compañías cedentes. Pero hay reaseguradores que definitivamente no hacen el negocio si no está incluido una cláusula de control de reclamos. Es bien delicada para la cedente, porque pues, debe ser muy, muy cuidadosa en el manejo del siniestro, porque contiene el riesgo de, si no procede en la forma que dice la cláusula, pues puede perder el derecho a la compensación por parte del reasegurador. Las otras cláusulas particulares que quería que miráramos son las cláusulas de acción directa. ¿Han oído hablar de las cláusulas de cut-through? Por mi lado, no. Normalmente en los negocios facultativos se incluye una exclusión dentro de la aceptación, dentro del slip de aceptación. Se incluye una exclusión que se llama todo tipo de cláusula de cut-through. ¿Y qué es una cláusula de cut-through? ¿Alguien sabe? Cuando el asegurado toma acciones directamente contra el reasegurado. Sí, exacto, es un derecho que adquiere el asegurado. O sea, normalmente el negocio de reaseguro es un negocio entre una compañía de seguros y un reasegurador, y el asegurado no tiene nada que ver ahí. ¿Sí? Sin embargo, de algunos años atrás, ya bastantes, para acá, pues para ciertos negocios, dada, perdón un momentico. Ya, ok. Gracias. Discúlpeme, una pequeña interrupción por estar en la casa. Entonces, les decía que para algunos negocios, dada, digamos, la pequeña proporción o mínima o ninguna proporción que acepta el asegurador directo frente al tamaño del riesgo o a la importancia del riesgo, algunos asegurados quieren, digamos, adquirir un derecho aquí, y es que puedan ir directamente al reasegurador a cobrar los siniestros, ¿sí? En caso, obviamente, que el asegurador directo no le responda. Son muy usuales, por ejemplo, en negocios de construcción de infraestructura, digamos, grandes proyectos hidroeléctricos y temas de transporte y minas y toda esta cuestión. Entonces, con estas cláusulas, el asegurador, el cliente, el asegurado, adquiere el derecho de ir directamente al reasegurador sin pasar por el asegurador. Aquí les incluí dos textos, ¿sí? No son los únicos, puede haber diferentes modalidades de cláusulas de cut-through. La primera digamos, empieza a operar, ¿sí? En caso de que la cedente fuese puesta bajo la administración de un síndico, liquidador, cesionario, fideicomisario. Eso es cuando llega a ocurrir una insolvencia por parte de un
de una compañía de seguros. Entonces el asegurado, perdón, dice, yo no quiero, en caso de que ocurra eso, de que haya una insolvencia por parte de la compañía de seguros, que todos mis bienes, las obligaciones, o todas las obligaciones que tienen que ver conmigo, entren en la masa liquidatoria. Y entonces yo quiero tener el derecho de que si no le puedo cobrar al accedente, me voy directamente contra el asegurador. Entonces incluye esta cláusula. Entonces, como les digo, está limitada a en caso en que la excedente fuese puesta bajo administración de un síndico liquidador cesionario o fideicomisario. La otra cláusula, la otra redacción de la cláusula es mucho más genérica. Sencillamente le da derecho al asegurado, ¿sí? De ir al reasegurador por decisión del asegurado, sencillamente. No tiene que cumplirse ninguna condición especial. Entonces, mucho más genérica. Doc, una pregunta. En Sí, el, pues. en el caso de la segunda cláusula que nos comparte, no necesariamente la aseguradora tiene que entrar en liquidación. O sea, es decir, en este caso, el asegurado puede ir directamente al reasegurador en caso que la aseguradora no le cubra el siniestro. No, es que no, o sea, realmente aquí no interesa realmente lo que haga la cedente. Porque fíjense la redacción de la cláusula, voy a leerla. Los reaseguradores y la cedente acuerdan que en caso de producirse un reclamo válido bajo la presente cobertura, los reaseguradores pagarán a los asegurados originales afectados por el siniestro y no a la cedente. Fíjense, desaparece el papel de la cedente en el siniestro. ¿Sí? El reasegurador dice, yo no quiero tener nada que ver con la cedente porque es una intermediaria o porque, pues, cualquier razón que pueda interponer el asegurado, ¿sí? Dice, yo quiero que me paguen directamente a mí. Ese, digamos, está quitando un riesgo de crédito de parte del asegurador, el asegurado, y dice, todos los pagos van directamente a mí. ¿Sí? No hay, o sea, esa es incondicional. Sencillamente es una cláusula que da derecho al asegurado a recibir directamente el pago de los siniestros del asegurador sin que vaya al accedente. Ahí desaparece la función del accedente con esa cláusula. Es una cláusula obviamente muy amplia. Probablemente muy pocos reaseguradores la aceptarán. Bien. Y ahora, ¿qué nos falta acá? ¿Me permiten un momentico? Qué pena con ustedes. Excúsenme, es que tenía un tema familiar aquí. Pero ya nos falta poco para terminar lo de hoy. Ah, no, era este. Sí, hasta aquí va la sesión de hoy. Se me perdió el rato. Vamos a dejar de compartir. Ok, sí. Por hoy vamos a dejar acá. Y mañana pues ya continuamos con el tema del reaseguro. Ya nos metemos en lo que es la mecánica del reaseguro, el libre ofrecimiento, la aceptación y luego la distribución de responsabilidades, distribución de primas, comisiones.